Ahora desarrollaremos la actividad práctica correspondiente a la APO número 12 en lo relacionado al cálculo de los porcentajes de la categoría toros y el uso en rodeos de cría de la información genética de catálogos de reproductores de razas carniceras. Los objetivos de la actividad práctica serán calcular y entender el uso del porcentaje de toros para servicio y el porcentaje de reposición de la categoría, y en segundo lugar, aprender a interpretar y usar la información genética de catálogos de reproductores de razas carniceras. El planteo del ejercicio es este, que dice que el establecimiento La Carolina, situado en el partido de Dolores, se dedica exclusivamente a la cría. Su rodeo está conformado por 1.200 vientres de raza Angus con una dotación total de toros de 36 animales. La vaca adulta pesa aproximadamente 400 kilogramos y los terneros se destetan con 160 kilos de promedio. Se hace tore precoz de las vaquillonas a 15 meses de edad. La estructura forrajera del sistema está integrada por pastizal natural bueno, 0,8 raciones por hectárea y por día, y pastizal natural de inferior calidad, 0,6 raciones por hectárea y por día. Este último, a su vez, limitado en su uso estival por la presencia de duraznillo blanco. El pastizal se usa para la categoría de vacas multíparas. Para las categorías jóvenes, recría de vaquillonas y vacas de segundo servicio, se cuenta con promociones de raigras, avenas de pastoreo y una pequeña proporción de pasturas de trébol blanco y festuca. Se suplementa a esta categoría con maíz de compra, solo si los costos son favorables. La empresa basa sus ingresos en la venta de terneros de destete en cada zafra y vacas y toros de refugio. Las venerias están controladas. La preñez general fue del 91% el 10 de abril de 2021 y el destete resultó ser del 80% el 25 de marzo de 2021. Luego de la revisación clínico-andrológica se refugaron 4 toros, 2 destinados con las vacas multíparas y 2 para su uso con las vaquillonas de tore precoz. Por eso usted, como asesor, deberá a. Indicar si es correcto el porcentaje de toros usado en el rodeo de La Carolina. B. Indicar si el porcentaje anual de reposición de toros del establecimiento se ajusta al porcentaje anual recomendado. C. Elegir y comprar 4 toros de reemplazo, 2 para vaquillonas y 2 para vacas multíparas, en el remate de Cabaña Buen Retiro, donde la información genética de cada toro es de Britplan. En esta diapositiva vamos a tratar de responder la pregunta A, que decía indicar si es correcto el porcentaje de toros usado en el rodeo de La Carolina, y la pregunta B, indicar si el porcentaje anual de reposición de toros de La Carolina se ajusta al porcentaje anual recomendado. Vamos a comenzar con este planteo diciendo que tenemos una dotación de 36 toros en el rodeo de La Carolina. Se refugan 4 toros, de esos 4, 2 se destinan a las vaquillonas y 2 se destinan a las vacas multíparas. Este refugo se hace luego de la revisación clínico-andrológica. No hay ningún toro muerto y los toros a reponer van a ser los 4 que se refugaron, es decir, 2 para vaquillonas y 2 para vacas. La cantidad de vientres totales del rodeo de La Carolina es de 1.200. Entonces, si tenemos 1.200 vientres, que consideramos que es la población total de referencia, vamos a tener 36 toros, por lo tanto tenemos que calcular el porcentaje que estos 36 toros, estos 36 animales, representan con respecto a los 1.200 vientres. Tenemos que calcular cuál es la proporción en relación a estos 1.200 vientres. Entonces, 36 toros sobre 1.200 vientres por 100%, lo que significa que establecemos una relación de 0,03 por 100 nos da el 3% de toros. Con este resultado ya podemos responder que el porcentaje de toros usado en La Carolina es el correcto. Vamos ahora a la pregunta B. Tenemos que averiguar si el porcentaje de reposición anual dentro de la categoría toros es el correcto. Decimos que la población total de toros
era de 36 animales, por lo tanto es el 100% de esa categoría. Debemos reponer 4 toros, 2 para vaquillonas y 2 para vacas. Entonces, decimos que tenemos 4 toros que reponer, hacemos la relación sobre 36 toros totales por 100, porque estamos trabajando con porcentaje. Esto es igual a 0,11 por 100 nos da 11%. Por lo tanto, podemos decir que el porcentaje de reposición anual de toros del establecimiento de la Carolina se ajusta a los valores recomendados, que tenía como un valor máximo el 20%. Recuerden que este valor podía dispararse, por ejemplo, si empezaban a aparecer toros con enfermedades venéreas como tricomoniasis, mejor dicho, o campylobacteriosis. Previo a meternos de lleno en el desarrollo de la consigna número 3, vamos a hacer un repaso de las consideraciones generales para el uso de catálogos de reproductores de razas carniceras. A futuro, como profesionales veterinarios, van a tener que llevar adelante programas de selección genética en rodeos de cría. En eso van a, como veterinario, poderse valer de las diferencias individuales que encontramos entre los miembros de los rodeos de cría. Eso les va a permitir claramente hacer la selección genética que va a formar parte del manejo del rodeo, junto con lo que se refiere a la alimentación, la reproducción, la sanidad, etcétera, donde volvemos a las tecnologías de insumos y de procesos mencionadas en la APO número 1. Su trabajo profesional buscará resultados que la empresa donde trabajen les va a pedir. No obstante, ustedes tienen que considerar que justamente dentro del manejo que incluye la alimentación, la sanidad y la reproducción, y en el cual pretenden llevar a cabo la selección genética, valiéndose de las diferencias individuales, no pueden independizarse de la interacción genético-ambiental, es decir, la interacción que hay entre el genotipo de cada individuo de estos que estaban seleccionando y el ambiente que va a estar dado por la alimentación, la reproducción, la sanidad, etc. Todo eso va a definir los resultados que van a obtener en el planteo de mejoramiento genético. Este aspecto no lo tienen que olvidar. Volvemos a repasar esta tríada en donde decíamos en la APO de biotipo carnicero que el biotipo precisamente que debíamos elegir para un sistema productivo estaba definido por el ambiente, dado por la alimentación, es decir, el tipo de forraje, el tipo de suplementación, etc. Y por las temperaturas, que iban a determinar en parte ese forraje que iba a crecer. Recuerden, esto tiene mucho que ver con las regiones ganaderas. Al mismo tiempo, en la elección del biotipo había que definir dónde se iba a vender lo que se producía. Había que tener un mercado que absorbiera el producto que se estaba generando en el sistema de cría o en el sistema de engorde. Por lo tanto, había que definir y tener claro a qué mercado apuntar. En el práctico presente iremos viendo esto precisamente desde otras perspectivas. Tal cual decíamos en la presentación de la teoría de esta APO, cada reproductor que se utiliza en servicio natural o incluso los toros padres que se utilizan por inseminación artificial son transportadores de genes hacia el interior del rodeo de cría y van a perfilar las características de ese rodeo de cría con el tiempo a través de sus hijas, que se van a convertir en madres de ese rodeo. Acuérdense que esto constituía un efecto a largo plazo de los toros, porque en el rodeo de cría el 90% de la conformación genética, el perfil genético de ese rodeo, ingresa por la línea macho. Ahora, en esta actividad práctica nos vamos a centrar en los toros de reposición, que además es una categoría que muchas veces pasa desapercibida como transportador de genes hacia el interior del rodeo de cría. Lamentablemente, muchas veces en la comercialización de los reproductores, al momento de su compra para reponer los toros que se tuvieron que refugar o se murieron,
no se tiene en cuenta que es una herramienta de selección genética. Y yo les propongo que a través de esta práctica visualicen la importancia de su utilización como herramienta de selección. Precisamente el hecho de comprar toros de reposición porque se necesitan desde una perspectiva reproductiva, necesitamos los machos para generar terneros. En ese caso, si se compra un toro de calidad genética con información genética, se está incorporando, entre comillas, a la pasada, matándose dos pájaros de un tiro, calidad genética. Por lo tanto, es una forma barata de incorporar genética al rodeo. Es decir, no tenemos que hacer ninguna utilización de ninguna tecnología especial. Por ejemplo, por decir algo, transferencias de embriones. Para nada. Es simplemente comprar los toros de reposición con información genética adecuada y acorde a las necesidades del rodeo. Es permanente porque una vez que se empieza a trabajar en alguna característica, eso no se va, no hay que renovarlos. Al contrario, se va acumulando a través del tiempo lo que se puede ir manejando de tal manera que se va moldeando el perfil del rodeo. Se van incorporando características que pueden ser beneficiosas para ese rodeo a través del tiempo. Les doy un simple ejemplo, facilidad de partos. Si siempre trabajamos con con toros, que incorporen al rodeo la facilidad de parto, va a llegar a un punto que el perfil genético de ese rodeo, tanto en las vaquillonas como en las vacas adultas, será de facilidad de parto. Desaparece el problema de las distocias. La compra de los toros de reposición o de las pajuelas para inseminación artificial en los rodeos de cría comerciales se debería hacer con algún criterio definido, porque es una forma de incorporar genes al rodeo, darle un perfil genético al rodeo, más considerando que es un proceso que lleva tiempo, que es un proceso a largo plazo. En ese caso se debería utilizar la información que muchas cabañas ponen a disposición al momento de ofrecer sus productos. Me refiero a la información genética. Aunque en nuestro país mayoritariamente pasa desapercibido. Primero, el concepto de esta posibilidad de hacer selección genética al incorporar los toros de reposición, como decíamos en la transparencia anterior, o la posibilidad y la utilidad de la información genética que nos proporcionan las cabañas junto con los toros que están vendiendo. Cuando debemos llevar a cabo un planteo de selección genética dentro de los rodeos de cría, hay que considerar las características de ese rodeo de cría. Ese puede ser un rodeo de cría puro o un rodeo de cría combinado con un sistema de engorde. Si se trata de un sistema de cría puro, en ese caso debemos considerar que ese sistema va a depender económicamente, su rentabilidad va a depender únicamente de la producción de terneros y su venta anual. Por lo tanto, es absolutamente relevante, es excluyente que la fertilidad tanto de los machos como de las hembras sea óptima. Entonces, en ese caso, seleccionar por fertilidad tendrá en una proporción un valor de 10, el crecimiento tendrá la mitad de valor, el crecimiento acá está representado por el aumento diario de peso y las características de carcasa solamente valdrá 1. Si el sistema de cría está combinado con un proceso engordador, ya sea este en feedlot o sea un sistema pastoril, la combinación de esos sistemas es que la fertilidad siga siendo importante porque es el punto de partida para lograr los animales que se engordarán después, ya no tiene la preponderancia que tenía en el en el sistema de cría puro, sino que la preponderancia en esta proporción valdrá 2 en relación al crecimiento que valdrá 1 y la carcasa valdrá 1 también. Entonces recuerden, más allá de las características propias del sistema de cría donde estamos seleccionando genéticamente, siempre la fertilidad debe ser el punto de partida de todo planteo de selección genética. Cuando trabajen en planteos de selección genética en rodeos de cría, van a tener que abordar 3 niveles. Primero, definir los objetivos de selección, luego trabajar sobre los indicadores económicos y finalmente elegir los DEPs o EBBs con los que van a trabajar en forma puntual.
Los objetivos de selección lo van a definir en relación al tipo de empresa, al sistema productivo, es decir, si es un sistema de cría puro, un sistema de cría combinado con feedlot, etc. El tipo de mercado, es decir, qué mercado se abastece, mercado de engordadores, si se venden terneros en forma exclusiva, mercados de exportación o consumo interno, si se venden animales terminados para faena, etc. Los indicadores económicos son aquellos aspectos que surgen de parte de los propios dueños de los rodeos de cría o responsables de las empresas ganaderas y son los que van a plantear o hacer referencia acerca de aquellas cosas que son importantes, aquellos aspectos que son importantes para garantizar la sustentabilidad económica, tanto sea del rodeo en sí mismo como de la empresa, por otro lado. Y considerando el involucramiento de los veterinarios, también el trabajo del propio profesional. Los indicadores económicos pueden tener que ver con la facilidad de partos, en algunas categorías puntuales como las vaquillonas de entore precoz, por ejemplo, son relevantes, la fertilidad para los sistemas de cría puros, la eficiencia de los vientres también tiene mucho que ver con la cría, los rodeos de cría puros y la adaptación y la eficiencia de esos vientres en la producción de terneros, el crecimiento para las empresas que tienen etapas de engorde, ya sea a nivel intensivo o pastoril, el rendimiento post-faena, cuando se busca lograr buen rendimiento de carne una vez faenados los animales, es decir, la empresa está interesada en lograr más carne a la vez una vez faenado el animal, y la calidad de carne tiene que ver con el producto final en cuanto a algunas características que hacen a la demanda del consumidor, por ejemplo, la deposición de grasa intramuscular o marbling o marmoleo, como veremos más adelante, para ciertos mercados de exportación. Definidos estos aspectos de los indicadores económicos, que es lo que pide la empresa, recuerden, pasamos al tercer plano, que son la elección de los DEPs o EBBs ya como herramientas genéticas para poder satisfacer un planteo de selección en función de los indicadores económicos. Tenemos los de facilidad de parto, que son el largo de gestación, facilidad de partos directas, facilidad de parto de las hijas, peso al nacer. Lo relativo a la fertilidad, que será circunferencia escrotal o días al parto, la eficiencia de los vientres, que tendrá que ver con el peso de la vaca adulta y la producción de leche, el crecimiento, que es aquel relacionado con el peso al destete o 200 días, peso al año o 400 días y peso a los 18 meses o 600 días. La leche también influye en lo que es el crecimiento de los animales, así que se lo puede considerar también dentro del grupo de crecimiento. Lo que hace el rendimiento post-faena tiene que ver con los DEPs o EBBs de área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa en la cadera, porcentaje de cortes minoristas. Y en lo que hace la calidad de carne, el porcentaje de grasa intramuscular. Recuerden que esta lista de DEPs o EBBs pueden variar de acuerdo a la prueba genética con la que estén trabajando. No en todas están todas estas características, estos caracteres evaluados, pero sí pueden encontrar uno u otro que les podrá servir de una manera u otra para seleccionar a favor de estos indicadores económicos. Habiendo hecho un repaso sobre las generalidades que hacen a la selección genética en los rodeos de cría, a partir de ahora nos metemos de lleno en la ejercitación y concretamente en lo que se refiere a la compra de toros de reposición de 2 años de edad y por ese motivo nos vamos a remitir a la pregunta exacta de la ejercitación. La pregunta C dice, elegir y comprar 4 toros de reemplazo, 2 para vaquillonas y 2 para vacas multíparas, en el remate de cabaña Buen Retiro, donde la información genética de cada toro es de Britland. Para resolver la pregunta número 3 de la actividad práctica, les propongo seguir una serie de pasos que serían los mismos que ustedes deberían llevar adelante si están trabajando en un rodeo de cría concreto y deben elegir los reproductores para satisfacer un programa de selección genética.
Los pasos son, primero, establecer características y objetivos de la empresa. Segundo, caracterizar el sistema productivo. Tercero, identificar el mercado que tiene esa empresa. Cuarto, definir los objetivos de selección genética. Y quinto, poner en marcha el planteo de selección genética en sí mismo. Vamos al primer punto de los 5 que habíamos mencionado que se deben seguir para la elección de reproductores en el marco de un programa de selección genética para rodeos de cría. Ese punto número 1 hace referencia a las características y objetivos de la empresa con la que tenemos que trabajar. Y las características de la Carolina se destacan porque, ante todo, es una empresa creadora pura, típica de la cuenca del Salado, del partido de Dolores. Y por tal motivo, sus ingresos económicos pasan por la venta anual de terneros en cada destete, tanto de los machos castrados como de las hembras excedentes, y este rubro, esta venta de terneros, constituye la principal entrada económica de la empresa. Su rentabilidad depende de esta venta de terneros en forma anual. Y secundariamente, la rentabilidad va a depender de los refugos, tanto sea de vacas como de toros. Es una empresa con un esquema de producción muy afectado por los costos de los insumos, básicamente cuando esos insumos son variables en cuanto a sus precios por las vicisitudes del mercado, como concretamente es el maíz utilizado en la suplementación de las terneras de recría para la entore a 15 meses. Esto marca un tipo de animal, recuérdenlo cuando analicemos el programa genético propiamente dicho. Los alimentos que se les da a las diferentes categorías son muy limitados. Y los objetivos como empresa de la Carolina pasan por mantener el sistema de cría estable. No se visualiza ningún tipo de cambio, ningún tipo de modificación en el esquema clásico de un campo de cría. Ahora vayamos al segundo punto de los 5 pasos que les propuse para seguir a fin de elegir reproductores para planteos de selección genética en rodeos de cría, y ese punto número 2 indica que es la caracterización del sistema productivo. Digamos que la Carolina tiene un rodeo de 1200 vientres de raza Angus, tiene una dotación total de toros de 36 animales de raza Angus, esto implica que no hay ningún planteo de cruzamientos, tiene un peso de la vaca adulta de 400 kilogramos, peso de destete de los terneros 160 kilogramos, las vaquillonas se entoran precozmente a los 15 meses, la estructura forrajera va a estar constituida por pastizal bueno, con una receptividad de 0,8 raciones por hectárea y por día, que se destina al uso con las vacas multíparas. Al mismo tiempo tienen potreros de inferior calidad, con una receptividad de 0,6 raciones por hectárea y por día, con la presencia de duraznillo blanco. Esta maleza lo que hace dificulta el manejo de los potreros, porque si es mucho la presencia de duraznillo blanco, entre los meses de diciembre y abril aproximadamente se deben cerrar por la posibilidad de que las vacas se enfermen de enteque seco. Estos potreros también se utilizan con vacas multíparas, en tanto que para las categorías jóvenes, esto es, recría de vaquillonas y vacas de segundo servicio, se utilizan promociones de regras, avenas de pastoreo y una pequeña proporción de pasturas a base de trébol blanco y festuca. Se utiliza maíz para suplementar solo si los costos son favorables y destinado exclusivamente a las vaquillonas de recría. A pesar de que es un establecimiento criador puro y con las limitantes agroecológicas, los porcentajes de preñez son del 91% y el porcentaje de destete el 80%. 3 cosas al respecto. Las características agroecológicas definen
un manejo que implica ciertos niveles de restricción alimenticia durante el invierno y en general durante todo el año, por la mala calidad de los potreros y encima la presencia de uranillo blanco, lo cual achica, entre comillas, el campo en algún momento del año, de diciembre a abril puntualmente. Eso implica un tipo de animal a trabajar que ahora iremos viendo con más detalle. Por otra parte, se trata de un establecimiento que tiene controladas las venerias, como dice el enunciado, eso lo refleja en buenos índices de preñez, más que es un rodeo comercial grande. Y por otra parte, la pérdida de preñez tacto no parecen altas, los porcentajes de destete son bastante razonables, aún considerando que este porcentaje de preñez no se refleja directamente en este porcentaje de destete, pero nos daría la pauta de que se trata de un rodeo de cría razonablemente bien manejado. El punto número 3 del listado de los 5 puntos que yo les di era identificar el mercado de la empresa. Y el mercado que tiene la Carolina anualmente es la venta de los terneros destetados a los engordadores, sean estos invernadores, es decir, que tengan sistemas de engorde a base de pasto o bien sistemas intensivos, es decir, el engorde a corral. En el punto número 4 vamos a definir los objetivos de selección para la Carolina. El primero es obtener vientres fértiles a fin de lograr que se preñe la mayor cantidad de vientres y por ende lograr la mayor cantidad de terneros posibles. Luego, satisfacer los requerimientos energéticos de los animales solo con el forraje. Recuerden que las condiciones agroecológicas determinan que el pastizal en gran parte sea de baja receptividad y por otra parte es una empresa que no muestra propensión a la suplementación de las categorías. Entonces las vacas deben mantenerse solo con los nutrientes que les otorga el pastizal natural. Y en el caso de las categorías jóvenes, esto es la recría más las vacas de segundo servicio, deben manejarse satisfactoriamente a partir de verdeos, promociones de regras y pasturas perennes, las cuales deberían satisfacer sus requerimientos energéticos, considerando también que la suplementación es muy acotada en esta categoría, dependiendo de los precios de los granos, en particular el maíz. Entonces, considerando que la posibilidad de suplementación no es siempre, existe la necesidad de que los animales puedan recrearse, crecer, tal cual lo vieron en el teórico de recría de vaquillonas, solo a partir del pasto. Otro objetivo, y en relación a las categorías jóvenes, es minimizar los partos distóxicos, es decir, minimizar los partos con dificultad en las categorías, en las vaquillonas, en su primer parto, considerando que fueron entoradas a 15 meses. El objetivo es disminuir la pérdida de terneros y de vientres. El cuarto objetivo es elevar el peso del ternero al momento del destete a través de la genética. Si consideramos que se hace un buen manejo reproductivo, lograremos terneros concebidos en cabeza de parición, por lo tanto serán más pesados al momento del destete, y si las condiciones del año lo permiten, haciendo una buena alimentación, eso permitirá que si se los selecciona por un buen peso al momento del destete, la alimentación permitirá que se expresen esos kilos extras que se pudieran lograr al momento de destetarlos. Y finalmente, lograr vientres con facilidad de engrasamiento. Esto es la capacidad que tengan los vientres que ante los requerimientos energéticos satisfechos, toda aquella energía extra que pudiera entrar a partir de los alimentos pueda ser almacenada en forma de tejido subcutáneo, que era lo mismo que veíamos en nutrición y fertilidad como condición corporal, y esa grasa subcutánea poder ser utilizada frente a restricciones nutricionales, por ejemplo, lo que puede ocurrir en pleno invierno. Esa facilidad de engrasamiento también va de la mano de la facilidad de transformar esa grasa, ese tejido adiposo subcutáneo,
en una fuente de energía para el funcionamiento, por ejemplo, del ovario, es decir, es una fuente concreta de energía para la actividad ovárica. Llegamos al punto número 5, donde hacemos referencia a la puesta en marcha del planteo de selección genética en rodeos de cría. Concretamente, en el planteo aquí se nos pide comprar 4 toros para la Carolina, 2 para ser usados en vacas y 2 para ser usados en vaquillonas. Para el desarrollo del ejercicio haremos uso de la información genética de los toros del remate 2020 de Cabaña Buen Retiro. Toda la información que encontraremos en el catálogo corresponde a la prueba genética Britplan, la cual es una prueba que está integrada en la Argentina por unas 30 cabañas. Nuestra universidad, a través de su rodeo del establecimiento del Amanecer, forma parte de este grupo Britplan Angus argentino. Los datos referidos a las diferentes mediciones son generados en la Argentina, son procesados en Australia y son devueltos como información genética. La información, recuerden que la van a ver en el ejercicio expresada en EBBs. Los EBBs son la valoración genética de la performance de un animal en relación a cualquiera de las características que tenga ese animal, sea de carcasa, sea de crecimiento, sea de fertilidad, de facilidad de partos, etc. Esa información la iremos discriminando en función de los objetivos que nos propusimos en la selección. Recuerden otra cosa importante para futuro, para el día que sean profesionales. Cuando se esté trabajando con genética y sobre todo en los rodeos de cría, deben tener mucha paciencia y deben pensar que los resultados se deben buscar a largo plazo. No vale de nada armar un planteo de selección perfecto en la computadora, se lo pone en marcha un año y al año siguiente se lo deja de lado o se lo cambia. Los resultados aparecen en el tiempo, tienen que tener persistencia, constancia. Esto es uno de los aspectos quizás más contundentes en cuanto a que necesitan abstraerse, necesitan imaginarse. Era lo que veíamos en la APO número 1, que la cría por el ciclo biológico propio de la vaca, donde la gestación de 283 días, que es fija, que no la podemos cambiar, los 6 meses que necesitamos para destetar un ternero, etc., nos implica mucho tiempo. Es el sistema donde mayor abstracción necesitamos. En el medio podemos ir midiendo, constatando si tenemos cambios, si no tenemos cambios. Recuerden que necesitamos persistencia. Ahora repasaremos una lista con los EBBs que usaremos para cada una de las características sobre las que trabajaremos para la elección de los toros que irían a la Carolina. En lo que es fertilidad, utilizaremos el EBB de circunferencia escrotal y el EBB de días al parto. En lo que se refiere a requerimientos energéticos, utilizaremos el EBB de peso adulto de la vaca. En facilidad de parto, para las vaquillonas de entore precoz, utilizaremos EBBs de facilidad de parto directa, EBB de facilidad de parto de las hijas de un toro, o también conocido como facilidad de parto indirecta, EBB de largo de gestación y EBB de peso al nacer. Para peso al destete, trabajaremos con los EBBs de peso al destete de los diferentes animales. Y lo que se refiere a la facilidad de engrasamiento, haremos uso de los EBBs de espesor de grasa dorsal y espesor de grasa en la cadera. Recuerden que estas son características que se clasifican, porque lo son de hecho, características de carcasa, pero las podemos utilizar perfectamente en la búsqueda de vientres adaptados a restricciones nutricionales. En esta diapositiva vamos a ver cómo se dispone la información en el catálogo del remate de Cabaña Buen Retiro. En el catálogo, que va a estar a disposición de ustedes en la Moodle,
Además tienen la explicación de cada uno de estos ítems que iremos repasando juntos. En primer lugar tenemos la información referida a la identidad del toro, como ser el número 8265, cuándo nació, quién es el padre, cuánto mide de circunferencia escrotal al momento del remate, lo mismo que su peso, y el peso al momento del nacimiento. Luego ya empieza la información genética, donde tendremos dos renglones, uno correspondiente a los EBVs y el otro correspondiente a la seguridad de cada uno de ellos, o también llamada exactitud, es decir, cuánta probabilidad tendremos de que esa información se cumpla en la descendencia. Recuerden que es un animal de 2 años, es un toro para reposición, por lo tanto no tiene descendencia. Entonces esta información está hecha, cualquiera de estos EBVs están hechos, procesados a partir de la información del toro 8265, perdón, y de la información de sus padres y demás parientes. Vamos al grupo de EBVs de nacimiento, donde tendremos la facilidad de parto directa, que hace referencia en gran medida a la forma que tengan los hijos del 8265. A mayor facilidad de parto, mayor es el porcentaje del EBV. Recuerden que este EBV se expresa en porcentaje. Habría mayor probabilidad de que la cría nazca normalmente. La facilidad de parto de las hijas hace referencia al momento en que las hijas del 8265 parirían su primer hijo a los 2 años si fueron entoradas a 15 meses. Acá también, cuando el valor del EBV es más alto, mejor, se expresa en porcentajes, porque hay más probabilidad de que el parto sea normal. El largo de gestación se expresa en días y tiene que ver con cuán larga es la gestación de los hijos del toro este en cuestión. Cuanto más corta, mejor. Cuanto más negativa, mejor. El peso al nacimiento, que representa el 80% aproximadamente de los factores que generan dificultad de parto, se expresa en kilogramos y cuanto más bajo es, mejor. Dejando de lado lo que es nacimiento, pasamos a desarrollo o crecimiento, donde vamos a tener 3 pesos: al destete o 200 días, al año o 400 días y a los 18 meses o 600 días. Estos van a ser importantes en aquellos sistemas productivos donde se haga foco en los novillos, es decir, en la principal categoría que se manda faena, pero en los animales que se tengan que seleccionar pensando en las hembras, en las vacas, con un sentido maternal, es decir, en el vientre que produce terneros y en ambientes restrictivos, como el del ejemplo de la Carolina, hay que buscar valores relativamente bajos de estos 3 EBVs. El salvo, que lo haremos en el ejercicio, trabajaremos con peso al destete lo más elevado que se pueda, pero veremos que con algún tipo de restricciones. El peso de la vaca adulta hace referencia a cuánto será el tamaño de esa vaca cuando tenga 5 años. Se recomienda a los rodeos donde las vacas tengan que estar en ambiente restrictivo trabajar con valores bajos de esto, porque es sinónimo de animales de bajos requerimientos. Los 4 pesos se expresan en kilogramos. La leche es un cálculo que se hace a partir de los datos de destete y se calcula cuánto fue el impacto que tuvo la producción de leche de las madres de esos terneros, cuánto sería el impacto. Entonces se recomienda para sistemas con restricciones nutricionales valores bajos, porque acuérdense que gran producción de leche implica energía movilizada para la ubre y no para la actividad ovárica, salvo que la alimentación sea óptima o superior, superlativa, que se garantiza una buena alimentación de la vaca, lo cual se puede seleccionar a favor de una buena producción de leche. Pasamos luego a fertilidad, que está dada por el EBV circunferencia escrotal de este toro, el 8265, que implica que valores altos de circunferencia escrotal van a generar hijos con buena circunferencia, lo cual es sinónimo de calidad y cantidad de espermatozoides, y por otra parte, el 8265 generará hijos e hijas de pubertad temprana. Se expresa en centímetros. Los días al parto
hace referencia a qué cantidad de días pasan entre que se inicia el servicio y las vacas quedan preñadas. Por lo tanto, este valor, cuanto más corto sea el periodo que tardan en preñarse las vacas, va a ser más negativo. Se debe buscar valores negativos y se expresa en días. Pasamos luego a los CBBs, a la información genética referida a carcasa. Tenemos que estas mediciones se obtienen a partir, estos CBBs, perdón, se obtienen a partir de mediciones de carcasa hechas con ecógrafo en los reproductores, es decir, cuando se midió al 8265, por ejemplo. A partir de sus mediciones se establecieron los CBB de peso de la carcasa en la posfaena, que es un cálculo matemático, se expresa en kilogramos y cuanto más alta, mejor. El área de ojo de bife se expresa en centímetros cuadrados y hace referencia a cuán grande es el largo dorsal entre la 12 y la 13 costilla. La grasa dorsal que nosotros, junto con la grasa en la cadera, vamos a utilizar como un EBB para las vacas, como un indicativo de reservas energéticas en el tejido adiposo subcutáneo, es en realidad una medición de carcasa y tiene que ver con su relación con el área de ojo de bife. En general son contrarias, más bife, menos grasa, y esto que acá tenemos como rendimiento de cortes minoristas, en general, cuando los valores de grasa dorsal y grasa en la cadera aumentan, disminuye esta relación entre área de ojo de bife y grasa, disminuyendo la proporción de cortes minoristas. El marmoleo, marbling o grasa intramuscular hace referencia a la deposición de grasa dentro del músculo, es el veteado que nosotros vemos en los cortes de carnicería, y hacia la calidad de la carne. Esto es rendimiento de carne y esto es calidad de carne, cosa que profundizaremos en el módulo de engorde. Recuerden, cuanto más alto es este valor, mejor, por lo que le da mayor calidad en cuanto al sabor, jugosidad, flavor, etc. Terminado con carcasa, pasamos a docilidad. La docilidad, cuanto más dóciles sean los animales, mejor para su manejo cotidiano, para su manejo en el frigorífico, con lo que disminuye el estrés y posibilidad de obtener carne de color oscuro por la degradación del glucógeno antes de la faena. Entonces, cuanto más alto es este valor, mejor. Recuerden que este valor se expresa en porcentaje y me olvidé de indicarles que la grasa dorsal se expresaba junto con la grasa en la cadera en milímetros, el rendimiento de cortes minorista en porcentaje y el marmoleo o grasa intramuscular también en porcentaje. El área de ojo de bife en centímetros cuadrados. Y finalmente tenemos lo que es el índice PAMPA, que es una ponderación económica de la información genética, sobre todo de estos pesos. Cuanto más elevado es este valor, mejor. Es una herramienta que permitiría elegir, usando solo este valor, podríamos definir un perfil genético de los toros, conociendo la ponderación económica de lo que es el desarrollo, la fertilidad y la facilidad de parto. Después aquí abajo van a encontrar lo que es el promedio de la población de Britplan. Este promedio yo lo corregí porque tiene errores de tipeo en las páginas del catálogo y les corregí lo que significaba cada uno. Nosotros deberemos comparar esta información contra este promedio. Tomemos el ejemplo de peso al destete. Este toro tiene más 31 kilos. El peso promedio es para el grupo, para toda la base del grupo Britplan argentino, es más 22. Por lo tanto, este toro es muy bueno para esa característica, está mejorando esa característica porque está por encima, lejos del promedio. Recuerden que estos colores amarillos que aparecen en ciertos CBBs están indicando que el toro está para esas características en el 20% superior. Es decir, es un toro muy mejorador porque se encuentra en el 20 superior de la población del grupo Britplan argentino para esa característica. Es muy buen toro. Les dejo aquí una lista de los EBBs con las unidades en las que son expresados y en este
gráfico donde figuran los EBBs propiamente dicho, extraído del catálogo, con el número de referencia de cada uno para que lo puedan ubicar. Ahora nos metemos de lleno en buscar los toros adecuados para lo que nos pide el enunciado del problema, en este caso para las vaquillonas de 15 meses. Con esta pirámide les propongo que se hagan una idea de cómo serían los niveles de selección hasta llegar a los toros que nos interesan, en este caso para las vaquillonas. Es como que habría 3 niveles de zarandas o de filtros por los que pasar la información. El primer gran filtro sería la fertilidad, es decir, buscar toros que nos garanticen fertilidad. Dentro de esos toros que nos garantizan fertilidad, buscar aquellos que nos están garantizando un tamaño chico. Y una vez que tenemos estos animales que garantizan fertilidad y tamaño chico, buscar animales que tengan facilidad de partos para ser utilizados en el entore precoz de vaquillonas de 15 meses. En diapositivas anteriores habíamos dicho que íbamos a elegir los toros para las vacas o las vaquillonas pasando una serie de filtros de mayor a menor. El primer filtro que vamos a utilizar para elegir los toros es el de la fertilidad. Todos los toros que incorporemos al rodeo nos deben incorporar genes de fertilidad. Para eso utilizaremos los EBBs de circunferencia escrotal y de días al parto. En segunda instancia, como estamos trabajando en un campo con restricciones nutricionales por la baja receptividad del pastizal natural y además porque las recrías se hacen a partir solo de forrajes prácticamente, es decir, los verdeos, las promociones de regras y lo poco que hay de pasturas, no nos podemos dar el lujo de la suplementación. Tenemos que buscar animales que satisfagan sus requerimientos energéticos a partir de lo que le da solo el pasto. Para eso utilizaremos el EBB de peso de la vaca adulta. Y como estamos trabajando con vaquillonas de 15 meses que van a parir su primer ternero a los 2 años, necesitamos que no haya distocias para no perder ni vacas ni terneros. En este caso trabajaremos con los EBBs de facilidad de parto directa, facilidad de parto de las hijas, largo de gestación y peso al nacer. En la página 10 del catálogo encontramos un lote de 3 toros, de los cuales 2 sirven para responder a la pregunta de la búsqueda de toros aptos para vaquillonas de 15 meses, cosa que haremos a continuación en profundidad. Y recuerden que el promedio de la población de Breedplan yo lo modifiqué y deben utilizar esta información simplemente porque hay un error de tipeo en cuanto a qué bebés puntualmente. Ahí hay una equivocación solo de tipeo en la denominación de cada uno de los EBBs. En esta diapositiva nos vamos a centralizar en lo que es la mecánica del uso de los EBBs y como estamos eligiendo los toros destinados a la categoría vaquillonas del rodeo de la Carolina, nos vamos a focalizar en las características relacionadas con el parto, asumiendo que las de peso de la vaca adulta, o sea, el tamaño de la vaca adulta, la fertilidad y la facilidad de engrasamiento son correctas. Vamos a definir que los toros adecuados para las vaquillonas son el 8507 y el 8098. A 8554 lo vamos a descartar para su uso en vaquillonas, aunque lo utilizaremos como un toro contrastante para la ejercitación. Y vamos a trabajar contrastando la información de los toros respecto al promedio de la raza. Comencemos entonces con lo que es facilidad de parto directa, que era la facilidad con la que nacían los hijos de un determinado toro, y esto tiene que ver con la forma del ternero. Cuanto son más alargados y más angostos, mayor es la facilidad de parto. Este bebé se expresa en porcentaje y cuanto más elevado mejor, porque tenemos más probabilidad de que el parto sea normal.
8507 tiene un EBB de más 3,1, lo cual es muy alto con respecto al promedio de la raza, que es más 1,5, y supera ampliamente a 8554, que tiene un valor de menos 1,9. Además, 3,1 positivo está pintado de amarillo, lo cual nos está indicando el catálogo que está en el 20% superior de la raza para esta característica. Veamos la ejercitación. Si de 8507 va a superar en más 5% a 8554, lo cual surge de restarle a más 3,1 menos 1,9, que nos da 5, positivo. Recuerden, cuanto más positivo, mejor. Vayamos al segundo EBB, que es el de facilidad de parto de las hijas, es decir, este tiene que ver con las hijas de 8507 al momento que paran su primer ternero a los 2 años, o sea que habrían sido entoradas por primera vez a los 15 meses. Tiene que ver con el formato de la pelvis. 8507 no tiene un valor que esté por encima del promedio, aunque no deja de ser un buen toro. Es más 0,8 contra más 1,2. El 8554, en cambio, tiene un valor negativo de menos 0,8, que está por debajo del promedio de la raza. Este bebé se expresa en porcentaje y cuanto más alto, mejor. 8507 va a superar el más 1,6% a 8554, y eso surge de restarle a más 0,8 menos 0,8, que nos da 1,6. Recuerden, cuanto más alto es este valor, mejor. Vayamos ahora al largo de gestación. Observen que 8507 tiene un valor de EBB de menos 4,5, que es amplísimamente mejor que menos 1, que es el promedio de la raza. Está pintado en amarillo, lo que implica que es líder para esta característica y se encuentra en el 20% superior de la raza. El largo de gestación nos indica cuán larga es la gestación de los terneros hijos, en este caso de 8507 o de 8554. Cuanto más negativos es el EBB, mejor, porque la gestación es más corta y el feto en el útero gana menos pesos. Recuerden que estando en el último tercio de gestación, cada día el feto gana aproximadamente 250 gramos. Entonces, este menos 4,5 de 8507 muy superior a 8554, y hay una diferencia entre ambos de menos 0,6 días. Es un EBB que se expresa en días. Eso surge de restarle a menos 4,5 menos 1,9, que nos da menos 2,6. Recuerden, este EBB, cuanto más negativo, mejor. Más corta es la gestación y por ende más liviano va a ser el ternero al nacer, garantizando una mayor facilidad de partos. Y por último, vayamos al peso de los terneros al momento del nacimiento, el cual se va a expresar en kilogramos. 8507 tiene un valor de menos 0,1, que está por debajo del promedio de la raza, lo cual es favorable y además está en el 20% superior de la prueba Bridgland, con lo cual nos da la pauta de que es un valor muy bueno. 8554, en cambio, tiene un valor altísimo para peso al nacer, lo que lo convierte en un toro exclusivo para ser usado en vacas adultas. Este valor de más 3,7 está muy por encima del promedio de la raza, que es más 0,9. Entonces, podemos decir que 8507 es 3,8 kilogramos más liviano al momento de nacer que los hijos de 8554. Eso surge de restarle más 3,7 menos 0,1, que nos da un valor de 3,8. Y recuerden, sobre todo cuando estamos trabajando con vaquillonas, que si utilizamos toros con valores bajos de EBB para peso al nacer, mejor. Cuanto más bajo, mejor. El toro 8098, si bien no lo utilizamos en la ejercitación, observen que es correcto para facilidad de parto en lo que concierne a todas las características. Es líder para peso al nacer, para largo de gestación, son dos valores que están en el 20% superior de la raza.
Sigue siendo bueno para facilidad de parto directa, que tiene un valor de 2,5 positivo, lejos mejor que 85-54, y la facilidad de parto de las hijas también sigue siendo un valor bueno y es superior a 85-54. Recuerden que hay posibilidad en la adquisición de los toros de utilizar toros con facilidad de parto también en las vacas adultas si es que el resto de las características lo permiten, y si se lograra utilizar esos toros moderados en lo que es parto, en las características de parto, y por lo que decíamos en diapositivas anteriores, se va generando un perfil positivo y favorable a facilidad de parto en el rodeo con el correr de los años. En esta diapositiva, mi idea es que ustedes observen gráficamente cómo sería la diferencia entre los dos toros que elegimos para vaquillonas en las 4 características que tienen que ver con la facilidad de parto. En primer lugar, vamos a observar lo que es la facilidad de parto directa. Recuerden que era la que se vinculaba con la forma de los terneros al momento de nacer hijos de un determinado padre y que se expresaba en porcentaje. Los valores más negativos son los más desfavorables y al revés, los valores muy positivos son favorables como sinónimo de bajos problemas de parto. Si ustedes ven el toro 8507, que es el toro de elección, con un EBB de más 3,1, se ubicaría aquí con un valor muy favorable, en tanto que el 8554 lo ubicamos en esta posición con un valor negativo de 1,9. Entonces, la diferencia que hay entre estos dos padres es de 5 puntos porcentuales a favor de 8507, es decir, desde acá hasta acá. Con la cuenta matemática nosotros estamos buscando el valor que acá lo podemos graficar, que va desde esta posición en esta línea imaginaria hasta el menos 1,9 del 8554. En este sector se ubicarían todos los toros con valores favorables en cuanto a la facilidad de parto, toros con porcentajes positivos para facilidad de parto. Aquí en más 1,5 tenemos el promedio de la raza. Fíjense que 8507 está muy por encima del promedio de la raza, en tanto que 8554 a la inversa está muy por debajo del promedio de la raza. Lo que se refiere a la facilidad de parto de las hijas, recuerden que tenía que ver con el nacimiento de los hijos de las hijas de un determinado padre, es decir, los nietos de un determinado padre, al momento de nacer, y que también se expresa en porcentaje y se relacionaría con la forma de la pelvis de las hijas de un toro, también es favorable al 8507. Cuanto más alto es el porcentaje, mejor. En el color rosa tenemos el promedio de 1,2 y 8507 se ubica un poco por debajo de ese promedio, aunque sigue siendo un toro apto para ser usado en vaquillonas. En tanto que 8554 se ubica bastante por debajo del promedio de 1,2 y la diferencia que habría entre más 0,8 y menos 0,8 es de 1,6% a favor de 8507. Esta es la diferencia que nosotros estamos definiendo a través de la cuenta matemática. A favor, claro está, de 8507. En estos dos gráficos vamos a ver cómo se ubicarían los EBBs de largo de gestación y de peso al nacer. Recuerden que el largo de gestación se expresa en días y cuanto más negativo, mejor, porque la gestación implica que es más corta. Acá tenemos en rosa menos 1, el promedio de la raza. El 8554 tiene un valor negativo de menos 1,9, lo cual no es tan desfavorable, aunque 8507 tiene un valor excelente de menos 4,5. Por lo tanto, la diferencia expresada en días entre los dos toros, o sea, desde este punto hasta este punto, es de 2,6 días negativo, muy favorable a 8507. Recuerden que estaba en el 20% superior de la raza para esta característica.
Lo que es peso al nacer, que recuerden se expresa en kilogramos, lo podemos graficar diciendo que el 8554 tiene un valor de EBB de más 3,7, que lo ubicamos aquí. El 8507 tiene un valor de menos 0,1, que lo ubicamos aquí, escasamente por detrás del 0. Y vemos que 8507 se ubica en valores negativos y además por debajo del promedio, que es más 0,9, promedio de la raza. La diferencia que hay entre menos 0,1, muy favorable, y más 3,7, perdón, muy desfavorable, es de 3,8 kilogramos. Este toro se descarta absolutamente para ser utilizado en vaquillonas por este altísimo peso al nacer. Es un toro que solo puede ser utilizado en vacas adultas. Recuerden, cuanto más pesado es el ternero al nacer, más desfavorable su uso en vaquillonas y a la inversa. Ahora nos vamos a concentrar en la elección de los toros que se destinen a reponer a aquellos que se refugaron para ser utilizados en la categoría vacas. Vamos ahora a elegir los toros destinados a las vacas adultas, para lo cual comenzaremos con la pirámide. Vamos a empezar por la base de esa pirámide, que es la fertilidad. Recordemos que al ser un sistema criador puro, hay que darle la máxima importancia a este carácter. Si no hay fertilidad, no hay preñeces. Si no hay preñeces, no hay terneros. Si no hay terneros, no hay ingreso económico al momento del destete, por lo tanto la rentabilidad se pone en juego. Tiene que haber fertilidad tanto de los machos como de las hembras. Tamaño chico es una forma de buscar el equilibrio entre el potencial animal y el potencial de alimentación que veíamos en la APO número 1. El potencial alimentación prácticamente no lo podemos modificar, dado que el pastizal natural destinado a las vacas adultas, con una parte de pastizal de baja receptividad, inclusive con duraznillo blanco, es casi imposible modificarlo. Se puede mejorar algo el forraje destinado a las categorías jóvenes, esto es vaquillonas y vacas de segundo servicio, pero no nos podemos salir mucho del esquema que el sistema se basa exclusivamente en el uso de forraje, porque la suplementación son solo para las categorías jóvenes y a veces cuando los costos son adecuados para la empresa. Entonces, una forma de buscar el equilibrio entre el potencial animal y el potencial alimentación que veíamos en la APO1 es buscar un biotipo de animal chico, de bajos requerimientos, que se adapte a ese forraje y por lo tanto se logre el equilibrio entre los dos potenciales. Son animales de bajos requerimientos que con lo que el forraje les otorga pueden desempeñarse correctamente. La facilidad de engrasamiento es una forma que va en línea con lo anterior. Vamos buscando el equilibrio entre el potencial animal y el potencial alimentación. Si la alimentación proveniente del pastizal natural alcanza, las vacas cubrirán satisfactoriamente sus requerimientos y lo que sobre de energía lo transformarán en tejido adiposo subcutáneo de reserva, el cual será usado para cuando hay restricciones nutricionales y esa reserva energética puede ser utilizada, por ejemplo, para poner en marcha la actividad ovárica, ciclar y poder quedar preñada en el servicio. Al mismo tiempo, cuando la comida sobra, esas vacas tienen que tener la capacidad de transformar ese exceso de energía en tejido adiposo subcutáneo, que no es más ni menos que la condición corporal. Y finalmente, si es un sistema criador puro, buscaremos a través de la genética, como así también de la fecha de nacimiento de los terneros, es decir, la distribución de la aparición y la alimentación, por la vía genética buscaremos aumentar el peso al destete de esos terneros, que cuanto más pesados sean, más kilogramos de ternero de destete significarán, con lo cual podemos ayudar a aumentar la productividad y la rentabilidad del sistema criador propio de la Carolina.
Siguiendo con la propuesta expresada en la diapositiva anterior, digamos que en las páginas 7 y 9 del catálogo de Cabaña Buen Retiro tenemos dos animales que se encuadran en esa propuesta y son los animales 8518 y 8100. En esta diapositiva trabajaremos en la elección de los toros para la categoría vacas. Vamos a decir que el 8100 es uno de los toros aptos para esta categoría y el 8186 también, en tanto que el 8099 no lo es y lo tomaremos como un ejemplo de un toro a contrastar para desarrollar la mecánica de cómo utilizar los EBBs. Vamos a seguir el criterio planteado de primero fertilidad, luego tamaño chico, luego facilidad de engrasamiento y por último peso al destete. Arranquemos por lo que es la fertilidad y vamos a tomar el ejemplo del 8100 versus 8099. 8100 tiene más 27 centímetros de EBB de circunferencia escrotal y 8099 más 2 centímetros. Entonces, digamos que 8100 tiene una circunferencia de 0,7 centímetros más alta, que surge de restarle a 2,72 del otro toro, lo cual es favorable. Recuerden que siempre a más circunferencia escrotal, mejor es. Más calidad seminal, más cantidad seminal, y lo mismo, mayor precocidad sexual en la progenie, tanto macho como hembra. La otra característica relacionada a la fertilidad es días al parto, que recuerden es la cantidad de días que pasan desde que se inicia el servicio hasta que las vacas quedan preñadas. Cuanto antes quedan preñadas, mejor. Entonces, cuanto más negativo, más favorable es respecto a la fertilidad. Acá digamos que 8100 tiene un valor negativo de menos 1,4, que está en el 20% superior, y 8099 tiene también un valor que está en el 20% superior, aunque no es negativo. 8100 tiene un EBB de días al parto 1,7 días más chico que 8099. Y eso surge de restarle a menos 1,4 el valor positivo de 0,3, que nos da menos 1,7. Esto es más favorable a favor de 8100. Quiero rescatar un detalle. Estos toros tienen diferencias sutiles en cuanto a la fertilidad, favorable a 8100. Este toro, el 8099, no deja de ser un buen toro, de hecho está en el 20% superior para las dos características. Pero si tenemos la posibilidad de comprar un toro como 8100, mejor. Siguiendo con el orden de prioridades para la selección genética para un sistema productivo como la Carolina, digamos que ahora pasamos a lo que tiene que ver con el peso adulto de la vaca para buscar animales toros que generen hembras de tamaño chico. Comparemos a el 8100 versus 8099. Digamos que 8100 tiene más 33 de EBB de peso de la vaca adulta y 8099 más 45. Los dos están prácticamente en el promedio en el caso del 8099 y por debajo del promedio 8100. En el caso de 8100 tiene un peso de la vaca adulta 12 kilos más bajos, que surge de restarla más 45 más 33 que 8099, lo cual lo convierte al 8100 en un toro más favorable para ser comprado para utilizarlo en un sistema como el de la Carolina. En tanto que en lo que se refiere a la deposición de tejido adiposo subcutáneo, sea como grasa dorsal o grasa en la cadera, los EBBs para las dos características nos muestran que 8099 es superior a 8100. Está en ambos casos, no obstante, están muy por encima del promedio, que es más 0,4, y además los dos toros para las características están en el 20% superior. Fíjense que 8099 supera en el EBB de grasa dorsal en 0,3 milímetros, que surge de restarle a 1,6, 1,3.
1,6 menos 1,3. En tanto que para el espesor de grasa en la cadera, 80-99 superan 0,4 a 8100, que surge de restarle a más 2, restarle 1,6. Esta es una característica favorable, que los dos tengan grasa positiva, pero observen que el toro de elección nuestra, que era el 8100, tiene un poquito menos. Eso no significa que se convierta en un toro de mala calidad, ni mucho menos, porque sigue estando en el 20% superior. Les cuento que esto indica dos cosas. Puede que el toro que rechacemos, como el 80-99, tenga alguna característica mejor en algún punto que el que decidimos comprar. Por eso, esto significa que debemos buscar el toro que satisfaga la mayor cantidad de caracteres que buscamos para el sistema con el que trabajamos. Y la otra cuestión es que el toro perfecto puede que no exista. Entonces, tenemos que buscar ese animal que nos satisfaga medianamente en todas las características de nuestro interés. Vamos a analizar el último punto de los propuestos, que era el peso a los 200 días o peso de destete. Comparamos nuevamente 8100 versus 8099. Vemos que 8100 tiene un EBB a los 200 días de más 27, que le permite estar ya en el 20% superior, y 8099 tiene un peso a los 200 días de más 25. Es decir que el 8100 supera en 2 kilos, que surge de restar 27 menos 25, a 8099. En ambos casos, los dos toros superan al promedio de la raza, que es más 22. Este valor de EBB a los 200 días, el peso adulto de la vaca más chico que 80-99 y los valores de fertilidad superiores a 80-99 inclinan la balanza a favor de 8100, a lo cual le podemos agregar el peso al destete más bajo, de más 2,4 respecto a más 2,8, o sea, 0,4 kilogramos más liviano al momento del nacimiento de sus hijos, y y una facilidad de parto directa no tan negativa como en el caso de 80-99. El balance general de este toro, que a pesar de que es inferior en los dos EBBs de grasa que 80-99, que siguen siendo óptimos a pesar de esa pequeña diferencia en detrimento de 8100, el balance general nos recomienda comprar el toro 8100 para el rodeo de cría de la Carolina, considerando la categoría y considerando las características del sistema productivo. Además, con una mirada a largo plazo, estas características del parto son favorables en el sentido de que van a dejar en el rodeo vientres con un perfil genético mejor que el de 80-99. Respondiendo a la pregunta C del ejercicio, digamos que los toros elegidos que deberían ser comprados para el rodeo de la Carolina serían, para vaquillonas, los toros 8098 y 8507, que se ubican los dos en la página 10 del catálogo de Cabaña Buen Retiro. En tanto que para la categoría vacas habría que comprar el toro 8100, que se ubica en la página 9 del catálogo, y el toro 8186, que se ubica en la página 10 del catálogo de Cabaña Buen Retiro. Muchas gracias por su atención y quedamos a disposición de consultas en el horario correspondiente.